Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Vida Sana con Elena Kalinnikova. Estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles en La Voz dedicamos a la salud. Tendremos primero con nosotros a Elena Kalinnikova y ya lo saben ustedes, la vida sana, la existencia saludable y el naturismo. Y después daremos un salto cualitativo, entraremos en la salud de la mente, de la psique y con nosotros estará don Miguel Ángel Alcarria. Pero ahora de momento ya ha llegado Elena Kalinnikova. Elena, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Buenas noches, César. Pues el programa de hoy me ha inspirado en unos vídeos que están circulando en internet afirmando que con la respiración holotrópica nos podemos olvidar de comer bien. Entonces me gustaría también pronunciarme apoyándome, por supuesto, como siempre, en diversas investigaciones científicas. Así que hoy vamos a ver la relación entre la alcalinización del cuerpo y la respiración holotrópica, que de hecho son dos conceptos distintos, pero pueden relacionarse en el contexto de la salud y el bienestar. La alcalinización se refiere al proceso de reducir la acidez del cuerpo y le he dedicado un programa entero en el pasado a este importantísimo factor crucial para nuestra salud. Mientras que la respiración holotrópica es una técnica de respiración profunda que puede inducir estados alterados de conciencia para la exploración personal y la sanación de traumas y algunos problemas psicológicos. Y si bien la alcalinización y la respiración holotrópica no están directamente relacionados, la respiración holotrópica puede influir en el equilibrio ácido-base del cuerpo. La hiperventilación durante la respiración holotrópica puede llevar a una disminución temporal, que es la clave de la palabra, es temporal, del dióxido de carbono en la sangre, lo que puede afectar el pH sanguíneo. Sin embargo, este cambio suele ser transitorio. La alcalinización y la respiración holotrópica son dos prácticas diferentes, con enfoques distintos, pero pueden complementarse en un contexto de búsqueda de bienestar y de salud. Y sin duda alguna podrían potenciar y multiplicar efectos beneficiosos al usarse conjuntamente. La respiración holotrópica puede ser una herramienta poderosa para la exploración personal y la sanación, mientras que la alcalinización busca mantener un equilibrio interno a través de cambios en la dieta y el estilo de vida. Voy a recordar brevemente sobre la alcalinización, por ejemplo, que busca equilibrar el pH del cuerpo, que puede verse afectado por factores como la dieta, el estrés y la contaminación, y se considera que un cuerpo con un pH más alcalino puede ser más resistente a enfermedades y más saludable en general. Algunas prácticas para alcalinizar el cuerpo incluyen una dieta rica en frutas y verduras, beber agua alcalina y reducir el consumo de alimentos procesados azucarados, por ejemplo. Y ahora vamos a adentrarnos un poquito en la respiración holotrópica. La respiración holotrópica se utiliza como terapia complementaria en el tratamiento de, por ejemplo, depresión, estrés, adicción, migraña, síndrome premenstrual, asma, dolor crónico. La práctica de la respiración holotrópica, que proviene de hecho de las palabras griegas holos, que significa todo, y trepein, que es moverse hacia, que significa movimiento hacia la totalidad. Y consiste en utilizar un proceso de respiración controlada
para acceder a estados alterados de conciencia. Y el principio básico de la técnica es que la curación procede del interior de la persona que practica el trabajo respiratorio. Esta práctica poco convencional fue desarrollada por los cónyuges psiquiatras Stanislav y Christina Grof en la década de 1970 como posible herramienta terapéutica. Sin embargo, existen análogos de la respiración holotrópica en diferentes culturas de todo el mundo desde hace miles de años, como por ejemplo podría ser el pranayama en el yoga, que utilizan los practicantes para entrar en un estado meditativo de conciencia y alcanzar el samadhi. Y en la respiración holotrópica se consiguen unas condiciones en que las personas se sumergen en un estado alterado de conciencia y se utiliza un recurso natural y seguro, que es el aire, el oxígeno que respiramos. Con una respiración más frecuente y profunda se produce una hiperventilación, que es sobresaturación de oxígeno en la sangre y en todos los órganos internos, incluido el cerebro. Se produce el efecto de intoxicación, por así llamarlo, por oxígeno y cambia el estado de conciencia. Sensación, percepción, memoria, pensamiento y otros procesos mentales ocurren de manera diferente. Y en ese estado alterado de conciencia se activan los mecanismos de autorreparación de nuestra psique. Y la psique comienza a restaurarse y curarse a sí misma. Por ejemplo, los conflictos interpersonales o intrapersonales ocultos en las profundidades de la psique, en el subconsciente, se resuelven. Las fuentes de tensión se alejan, los miedos y la ansiedad desaparecen y llegan conclusiones y soluciones correctas en situaciones difíciles de la vida. Esto es en líneas generales. Y esto es posible gracias a los cambios en la interacción de la corteza cerebral y las estructuras subcorticales. ¿Y cuál es el objetivo principal de la técnica? Pues era el alcanzar estados psicodélicos sin el uso de drogas psicotrópicas, en principio. En otras palabras, la práctica es adecuada para quienes desean influir en su estado mental y emocional sin el uso de medicamentos y ayudas. La respiración holotrópica consiste en controlar y aumentar la frecuencia de los patrones respiratorios para influir en el estado mental, emocional y físico de una persona. Y su principio subyacente es que cada persona tiene un radar interno que puede identificar la experiencia más importante del momento, pero es incapaz de darse cuenta hasta que la experiencia le sucede en el tiempo real. ¿Y cuál ha sido la crítica de la respiración holotrópica? Pues en su mayoría se basa en un puro materialismo que con cada año va perdiendo el terreno y se basa en el primitivo supuesto de que se produce la expulsión del dióxido de carbono del cuerpo y el espesamiento de la sangre, la hipoxia y otros cambios similares no confirmados. Ciertamente, durante la respiración intensiva, la sangre humana se enriquece con oxígeno y si esto fuera perjudicial, ¿cómo se podría explicar el efecto de mejoría de la salud, por ejemplo, cuando se utilizan las barocámaras para que la persona respire el oxígeno puro? Aunque uno lo trate así, pero hay que tener en cuenta que los cambios fisiológicos y bioquímicos que se producen durante la respiración acelerada son mucho más complejos y contienen mecanismos compensatorios. Y, por ejemplo, volvamos a la historia de la respiración holotrópica. Los investigadores que se formaron en terapia psicoanalítica mientras estudiaban los efectos de la droga LSD se interesaron por los estados alterados o inusuales inducidos por la exposición a la droga y por cómo ayudaban a las personas a afrontar sus traumas. Stanislav Grof, conocido como el cofundador de la psicología transpersonal, junto con Abraham Maslow, empezó a trabajar en el Instituto de Investigación Psiquiátrica de Praga antes de trasladarse a la Universidad de Baltimore y trabajó con pacientes que padecían enfermedades mentales, cáncer y drogadicción. Y tras la ilegalización de la droga LSD, a finales de los años 60, los Coffin, defensores de los efectos terapéuticos de la droga, desarrollaron la técnica de la respiración holotrópica. Habían recibido formación en terapia psicoanalítica freudiana y creían que el proceso de autoexploración profunda inducido por estos estados alterados podía aportar curación.
y la pareja tuvo que desarrollar un método para lograr experiencias psicodélicas únicamente a través de la respiración para su uso en la autoexploración y la curación interior. Stanislav Grof, que sigue siendo considerado un líder de pensamiento en psicología espiritual, ha formado desde entonces a cientos de facilitadores en este método de trabajo con la respiración. Hoy en día la respiración holotrópica es una de las herramientas más populares para explorar de forma segura la mente subconsciente. Y entonces, ¿en qué casos es eficaz el método de la respiración holotrópica? Sí que es cierto lo que dicen los vídeos, es eficaz, pero solo por un periodo bastante corto de tiempo para la alcalinización de nuestro cuerpo. Pero también está indicado y perfectamente adecuado para la gran mayoría de las personas y especialmente para el tratamiento de trastornos mentales de nivel neurótico, como podría ser la neurosis, el trastorno obsesivo-compulsivo, ansioso-fóbico, trastornos crónicos de estrés que requieren mucho tiempo, como el trastorno de estrés postraumático. Luego, trastornos alimentarios como la bulimia nerviosa, que es comer compulsivamente en exceso. Luego también en casos de resistencia psicológica del paciente al aplicar métodos clásicos de psicoterapia, en trastornos del estado de ánimo como depresión neurótica y hipoxia crónica, deficiencia de oxígeno, por ejemplo, en algunas enfermedades que dificultan la respiración normal, especialmente durante el sueño nocturno. Entonces, ¿cómo funcionan las sesiones de respiración holotrópica? La respiración holotrópica puede practicarse en grupo con un formador certificado, que es un facilitador, o en casa también bajo la supervisión, sobre todo las primeras veces. Oficialmente, esta práctica solo puede ser practicada por formadores certificados que hayan recibido la certificación de la Fundación Grof tras completar un curso de formación de 600 horas. Recientemente, sin embargo, se han hecho cada vez más populares las lecciones en vídeo en línea y los autoaprendizajes. El facilitador desempeña el papel de entrenador y formador. No necesita decir a los practicantes en qué deben centrarse y con qué petición deben acudir a la práctica. Cada uno de los participantes decide esto por sí mismo. En cambio, se anima a los participantes a observar cómo cambia su estado físico, psicológico y emocional durante el proceso. En muchos países, los practicantes utilizan la respiración holotrópica como una práctica espiritual más que con fines terapéuticos. Así, algunas personas practican en ella más para ampliar sus horizontes y su conciencia que para gestionar su salud emocional y mental. Entonces, ¿cómo funciona la respiración holotrópica? Las emociones y los sentimientos que han estado profundamente reprimidos, ocultos a la persona y a su entorno, salen con más facilidad. El córtex de los grandes hemisferios ya no puede retenerlos y las emociones se derraman hacia afuera y la persona experimenta una oleada emocional y una liberación emocional. Lo que había estado perturbando y empujando al inconsciente durante mucho tiempo, lo que estaba cerrado a la realización y el procesamiento, ahora está disponible para ser procesado en el nivel del pensamiento. La liberación emocional, la erupción de las emociones, se denomina catarsis. Y el método de la respiración holotrópica también se denomina neumocatarsis. Y durante la respiración holotrópica, los participantes respiran rápida y uniformemente para inducir un estado alterado del que se cree que pueden obtenerse una comprensión más profunda del ser. Algunos describen la experiencia como una forma más intensa de meditación y el patrón de respiración previsto está diseñado para que el participante evite la hiperventilación, un fenómeno que suele producirse con la respiración superficial, durante la cual la inhalación se produce en la parte superior del pecho, lo que provoca una disminución de los niveles de dióxido de carbono en el cuerpo. Y esto, a su vez, provoca la alcalinización de la sangre y también puede causar un estado de alteración de la conciencia, sensaciones físicas del hormigueo en los dedos y la boca, mareos e hipoxia. También se produce un aumento del pH sanguíneo y alcalosis respiratoria, y la alcalosis es un aumento del pH de la sangre y de otros tejidos corporales,
debido a la acumulación de sustancias alcalinas. Mientras que otras técnicas de manipulación de respiración, como la respiración por fosas nasales alternas y la respiración 4-7-8, siguen un ritmo específico. Este método simplemente requiere realizar respiraciones completas y profundas a la máxima frecuencia durante un periodo de tiempo prolongado. La persona debe cerrar los ojos y empezar a respirar. Inhalar bruscamente y exhalar suavemente. Durante toda la sesión, la atención debe estar totalmente concentrada en la respiración. Y cuanto más frecuente y profunda sea la respiración, más rápido se alcanzará el estado deseado por término medio al cabo de 20-25 minutos. Entonces, ¿cómo se desarrolla la sesión? Una sesión de respiración holotrópica incluye los siguientes componentes: respiración profunda y rápida, que es la respiración holotrópica propiamente dicha, luego la música arquetípica estimulante especialmente seleccionada y las técnicas específicas de trabajo corporal para ayudar a liberar emociones y energía. La sesión dura entre 3 y 3 horas y media y así 20-30 minutos es una conversación preliminar e instrucciones. Luego, 1 hora y media es directamente la respiración holotrópica o un poquito menos y 1 hora de descanso y sueño después de la respiración. Y al final hay una conversación con el facilitador. Y a lo largo de la práctica, el respirador debe tumbarse en la estrellita, en cualquier posición en la que se sienta cómodo, y la melodía que suena del fondo también le ayuda a entrar en un estado alterado de desconciencia similar a un sueño vivido. Y la música para la práctica de la respiración holotrópica es rítmica, comenzando con un tambor o algo parecido y luego alcanzando su punto máximo y pasando a la música del corazón. De ahí pasa finalmente a la música meditativa y permite a los participantes relajarse definitivamente. Y como todo, sin embargo, al igual que otros métodos de psicoterapia, la respiración holotrópica tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, en casos de enfermedades del sistema cardiovascular, como podría ser cardiopatía isquémica, infarto de miocardio, luego hipertensión arterial grave como hipertensión, también durante el embarazo, epilepsia, glaucoma, fracturas y cirugías recientes, no se recomienda en absoluto, y si hay grandes quistes en los órganos internos y también si una persona sufre de estados psicóticos como podrían ser delirio, alucinaciones, incluso en la anamnesis. Y antes de adentrarse en este mundo, siempre hay que consultar a un médico, un especialista, antes de practicarlo. Si se decidiera probar la respiración holotrópica, hay que buscar un profesional que le guíe y los psicólogos y psicoterapeutas puedan ayudarle a aprender la técnica respiratoria. Y claro está, si le gusta, sí que podría ser muy útil en combinación con la nutrición. Es decir, una cosa no quita a la otra. Es todo lo que me gustaría deciros hoy. Muchísimas gracias y un beso fuerte para todos. Muchísimas gracias, Elena. Nos encontramos la semana que viene, que será tu última intervención en esta temporada, pero ya te adelanto que contamos contigo para la próxima temporada de La Voz, que empezará en el mes de septiembre. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, César, por darme una buena noticia. Un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte.